Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bien, hemos ya avanzado con esta miniserie sobre la inteligencia humana y la inteligencia artificial y hemos tenido ya 2 programas anteriores y este es el tercero y último en el cual estamos analizando la opinión o lo que dice la Iglesia sobre la inteligencia artificial y todos los alcances que ella tiene, comentando el documento, ¿verdad? Es una nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que fue promulgada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Entonces, esta es la opinión de la Iglesia, la opinión que tiene la Iglesia al respecto de la inteligencia artificial. Y el documento, bueno, en los programas anteriores hemos estado hablando sobre un poco la parte técnica, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, en qué consiste. Ya para los que todavía se preguntan qué es eso, algunos creen que la inteligencia artificial es un androide, un robot. No, todo eso lo explicamos en la primera parte, en el primer programa. Y en el segundo programa hemos estado hablando sobre las grandes diferencias que existen entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y hoy vamos a hablar de los límites de la inteligencia artificial. Con esto no estoy diciendo de que la inteligencia humana sea ilimitada. No, porque la inteligencia humana, como es humana, nuestra naturaleza humana es limitada. Por tanto, no vamos a hablar ni comparar en quién es más ilimitada ni nada por el estilo. Básicamente vamos a hablar sobre los límites que tiene esta inteligencia artificial y que algunos exageradamente han dicho que podrá llegar hasta a dominar al mundo de nosotros los seres humanos, cosa que, repito, hasta este momento y por lo menos dentro de los próximos 10 años, esto es una ficción todavía. ¿Qué va a suceder? No sé, yo no tengo una bola mágica para decirles que sí o que no, pero según muchos científicos y muchos especialistas afirman que esto es muy improbable. Pero bien, vamos a hablar entonces sobre esos límites de la inteligencia artificial. Un saludo a todos los que nos están sintonizando completamente en vivo los martes a las 10 de la mañana a través de la página El Esplendor de la Verdad. Este es un Facebook Live a través de la página El Esplendor de la Verdad. Y un saludo a los que nos van a ver después a través de este video que queda grabado en la página El Esplendor de la Verdad y que también estará disponible en mi canal de YouTube, Denis Oviedo. Un gusto compartir con ustedes. Pues bien, los actuales sistemas de inteligencia artificial, la IA, se conocen con sus siglas en español, si bien es cierto, son una extraordinaria conquista tecnológica. Eso es indudable. Esto es un avance tecnológico. Estamos clarísimos de eso. Porque ha trascendido ya que es capaz de imitar, ojo, imitar algunas acciones asociadas a la racionalidad. Es decir, a lo que podría ser un ser racional. Pero esta inteligencia artificial actúa obra solamente realizando tareas, alcanzando objetivos y tomando, por así decirlo, tomando decisiones basadas sobre datos cuantitativos y sobre la lógica computacional. Esto quiere decir que
la inteligencia artificial está confinada a un ambiente lógico-matemático que le impone ciertas limitaciones inherentes. Es decir, ella funciona bajo un marco del cual no puede salirse porque ha sido programada. O sea, no es que es una inteligencia que piense, que es consciente, que es autómata, no. Ella está programada. ¿Y quién la programa? Pues una persona, la inteligencia humana. Entonces, esta inteligencia artificial tiene límites inherentes a ella misma, porque ella no podría trabajar si no es programada. Así de sencillo. Ella no puede comenzar a andar si alguien no la acciona. Esta es una gran diferencia, lógicamente, con la inteligencia humana, que la inteligencia humana se desarrolla continuamente en forma orgánica. Es decir, cada ser humano que nace, no es que alguien viene y lo programa, ¿no? Vienen y lo resetean y lo programan. Es como cuando un celular, usted lo compra de nuevo, de fábrica, y usted lo programa, ¿no? Lo personaliza. No sucede eso con un ser humano. Un ser humano se desarrolla autónomamente, continuamente, de forma orgánica, en el transcurso de su crecimiento físico y psicológico, así como persona. Y es moldeado por una cantidad de experiencias vividas por su cuerpo. Y de esto ya hemos estado hablando antes, ¿no? En el segundo programa, la importancia del cuerpo para la inteligencia. Ahora bien, la inteligencia artificial carece de la capacidad de evolucionar en el sentido en que evoluciona la inteligencia humana. Aunque los sistemas de inteligencia artificial sean súper avanzados, que tengan la capacidad de aprender, entre comillas, mediante procesos como el aprendizaje automático. Es decir, que estos sistemas se diseñan para que ellos estén aprendiendo. Ya les he explicado un poco, ¿no? Que lo que hacen es, si es un sistema de reconocimiento facial, ellos lo que hacen es que a través de muchas figuras, de perfiles de personas, con su cara y todo lo demás, buscan patrones y comienza a aprender, por así decirlo, a identificar a una persona y diferenciarla de otra. Entonces, esto es un proceso que aprende, claro, pero para ello necesita un montón de información. Estar capacitada con una gran base de datos. Y entonces va a ser más eficiente en la medida que tenga más información. La vez pasada le decía a un estudiante que la inteligencia artificial estaba limitada a solamente contenido que se encuentra digitalizado en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna obra literaria, algún libro, alguna tesis o alguna monografía que no ha sido digitalizada, entonces la inteligencia artificial no puede acceder a ella, porque su campo de búsqueda es lógicamente la información que está en todo medio informático. Por lo tanto, información que no está digitalizada, ella no puede acceder a esa información, porque no es una mente suprema que todo lo ve y que todo lo hace. No, ese es un límite, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y es por eso que en los procesos de desarrollo, cuando hablamos de la inteligencia humana no está limitada por eso, porque aunque haya información que no está digitalizada, si yo leí un libro, por ejemplo, que no está digitalizado, yo comprendo ese libro, lo aprendí, inclusive me aprendí de memoria algún extracto del libro, entonces yo supero y tengo una ventaja con respecto a la ignorancia de la inteligencia artificial, porque no pudo acceder a esa información.
Es por tanto que todo el conocimiento humano de siglos, una persona lo puede tener, mientras que la inteligencia artificial no. Imagínense qué hubiese pasado si le hubiésemos dejado a una inteligencia artificial que escribiera la Biblia. Esto es un caso hipotético, ¿no? Hipotético. ¿Qué sucedería? Tuviésemos una parte nada más de la Biblia, tuviéramos fragmentos y tuviéramos una desorganización en toda esa información que está contenida en la Biblia. ¿Por qué? Porque mucha de esa información no fue escrita, fue, ¿verdad?, dada a conocer a través de vía oral, a través de la tradición viva de la iglesia. Por lo tanto, la inteligencia artificial nunca hubiese podido crear la Biblia, escribir la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de parte de una inteligencia humana dotada del don de la inteligencia divina. O sea, Dios que ilumina la inteligencia humana para crear esta palabra, ¿no? Esta palabra escrita. Entonces, esto también es un límite de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no podría ser nunca iluminada directamente por la inteligencia divina, es decir, por Dios. Los únicos que podemos ser directamente iluminados por la inteligencia divina somos usted y yo, nosotros los seres humanos. Por lo tanto, la inteligencia humana tiene un crecimiento que va a depender de muchas cosas y sobre todo está moldeada por las experiencias corporales, estímulos sensoriales, respuestas emocionales, interacciones sociales. Es decir, cada cosa que sucede en un momento específico, el ser humano con su sensibilidad, con su capacidad de percepción, intuición, con su cuerpo entero, está aprendiendo, cosa que la inteligencia artificial no puede hacer. Ahora, incluso si hablamos de la capacidad de discernir, estamos a años luz. La inteligencia artificial estaría a años luz, porque no puede reproducir el discernimiento moral, ni la capacidad de establecer relaciones auténticas. Es por eso que los enfoques basados únicamente en esta tecnología, o que la asumen como la principal forma de interpretar el mundo, tienen límites y tiene grandes riesgos. Y el documento, ¿verdad?, del dicasterio que habla sobre esta influencia de la inteligencia artificial es muy clara al decir que no podemos basarnos únicamente en esta tecnología, ¿verdad?, para poder reproducir decisiones, inclusive discernimiento moral, porque los únicos que pueden tener acciones morales son los seres humanos, no las máquinas, no los animales. Entonces, esta es una limitación también. Y como dirá el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, en el número 110, dice que las tecnologías pueden conducir a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas y del horizonte amplio. Es decir, que si nosotros vamos a basar la construcción de una nueva sociedad solamente en base a la inteligencia artificial, quedaríamos profundamente limitados. Limitados, claro está. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es limitada. Por mucho que nos vendan, ¿no?, hasta el momento que aparezca la inteligencia artificial general, esa que va a ser una
una superinteligencia superior a la inteligencia humana, que todavía están en proceso de crearla. Eso es todavía ficción. Entonces, mientras no aparezca algo así parecido, no vamos a decir entonces que tenemos una inteligencia capaz de emular todo ese discernimiento que puede tener la inteligencia humana. Estamos a años luz de eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no posee la riqueza de la corporeidad. No tiene cuerpo. No posee la relacionalidad, la que se da entre las personas. No se puede relacionar. Decíamos en el programa anterior, uno aprende de los otros al relacionarse, al conversar, a ver a los otros, aprende de las experiencias de los otros. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Está limitada. Así que no puede inclusive un mecanismo, un motor de inteligencia artificial, tener apertura de corazón. No puede abrir su corazón a otra persona. Es decir, no puede inclusive ser capaz de distinguir entre el bien y el mal. Salvo que alguien la programe con elementos de moralidad, y esto crearía en ese motor de búsqueda, en ese motor de inteligencia artificial, problemáticas a la hora de tomar decisiones, tal vez. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos ya de la parte moral, el ser humano no decide cosas, por así decirlo, para buscar un bien o para lograr un bien de una forma efectiva. Porque a veces, para lograr, por ejemplo, un bien, hay gente que se aparta de la moralidad y hace cosas malas para lograr y alcanzar cosas buenas. Y esto es inmoral. Por lo tanto, una máquina sí podría efectivamente realizar y alcanzar un bien, por ejemplo, destruir un avión, por ejemplo, donde viene una bomba, pero dentro de ese avión hay 200 personas civiles. La inteligencia artificial las va a destruir. ¿Por qué? Porque ella está programada para alcanzar un objetivo y no le interesa el medio, que en este caso sería matar 200 personas. Y esto conlleva ahora a riesgos gravísimos. Y es por eso que la Iglesia lo dice, no podemos dejar en manos de máquinas o de estas cosas artificiales decisiones que implican moralidad. No podemos hacerlo. A la luz de esto, el Papa Francisco, lógicamente al Papa Francisco le ha tocado en estos últimos años vivir este crecimiento de estas tecnologías, y a él le ha tocado hablar sobre esto. No es porque los otros papas nunca hablaran de eso, no, lo que pasa es que no lo estaban viviendo. Al Papa Francisco es que le ha tocado vivir en estos tiempos de gran desarrollo de la inteligencia artificial, y él en numerosos discursos ha hablado al respecto. Y, por ejemplo, él ha dicho que el uso mismo de la palabra inteligencia, en referencia a la IA, cuando digo IA, estoy hablando de la inteligencia artificial, este uso de la palabra inteligencia es engañoso, dice el Papa Francisco, y además se corre el riesgo de descuidar lo más valioso de la persona humana. No podemos compararlo con la inteligencia de una persona humana. Y desde esta perspectiva, la IA no debe verse como una forma artificial de inteligencia, sino como un producto de la inteligencia. Vean estos enfoques, que es muy importante. La IA no puede verse como una inteligencia artificial, es decir, que el hombre creó inteligencia. No,
La IA debe verse como un producto de la inteligencia humana. Es así como un móvil, un aparato reproductor de video o un televisor, una plancha. Estos son productos de la inteligencia humana. No es que sean inteligencias como tal. Eso de decir smartphone, smart TV, eso de teléfono inteligente, televisores inteligentes, eso no es cierto. No es cierto que sean inteligentes. Y de esto ya hemos hablado anteriormente. A los que no... Hay muchas cosas a las que hago referencia que no voy a ahondarlas porque ya lo hemos hablado en los programas anteriores. Así que los invito a que busquen los videos en este canal, en esta página El Esplendor de la Verdad o en mi canal de YouTube, Denis Oviedo, y ahí van a poder ver los programas anteriores donde hago más explicación más detallada de estas cosas. Bien, aprovecho de saludar a Nina Rodríguez, que nos está sintonizando en vivo en este momento, y también a Cristian Pérez. Saludos, Cristian, Dios te bendiga también, y a todos los que nos están sintonizando en vivo. Pues bien, he aquí entonces donde viene el papel de la ética para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Ya les había puesto un ejemplo anteriormente en el caso del avión, ¿verdad? De un ataque terrorista con una bomba, pero viene un avión con personas, entonces un ser humano no va a decidir, bueno, bombardeen el avión y maten 200 personas. No, pero una inteligencia artificial sí lo puede decidir. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿verdad?, discernimiento moral. Y entonces es ahí donde la ética viene a plantearse. Recordemos que la iglesia siempre va a tratar de hacer juicios morales, desde la perspectiva moral, porque todo acto humano es un acto moral, por el hecho de ser humano, porque tenemos conciencia, tenemos raciocinio, y por lo tanto podemos decidir lo que es moralmente bueno y lo que también es moralmente malo. Pero una máquina no lo puede hacer. Ahora bien, es por eso que la iglesia se opone esencialmente a aquellas aplicaciones que atentan contra la santidad de la vida o la dignidad de la persona. Y esto lo dice el documento del dicasterio. La preocupación por las implicaciones éticas del desarrollo tecnológico es compartida no solo por la iglesia. Hay muchos científicos, estudiosos y profesionales que han advertido de que es necesario, como decimos, calmarnos en el ímpetu del desarrollo de la inteligencia artificial, porque hay que valorar, hay que hacer una reflexión ética sobre cómo orientar este progreso de manera responsable. No voy a hacer propaganda a los medios, a las personas que han dicho esto, pero sí son personas que están inmersos en estos desarrollos, pero que han advertido y dicho, un momento, esto se nos puede salir de las manos. Y no estoy hablando de que la inteligencia artificial cobre vida y domine al ser humano. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sea una inteligencia artificial que caiga en manos de personas inescrupulosas, personas inmorales que quieran dañar. Y ahora estamos viendo cada vez que a medida de que la inteligencia artificial se está haciendo más utilizable, que los costos para obtenerla son cada vez menores, ahora un niño puede acceder a un motor de inteligencia artificial. Puede acceder al motor de inteligencia y puede preguntarle horrores y la inteligencia artificial no le va a preguntar qué edad tiene. Yo que sepa, cuando usted le pregunta algo a la inteligencia, o inclusive si yo vengo y le pregunto cómo puedo diseñar una bomba casera,
No me pregunta que si yo soy un mayor de edad, o dónde me ubico, o dónde estoy, para que se haya intersectado. Un niño puede preguntarle eso y la inteligencia artificial le va a dar la información. Esto es para poner un ejemplo claro de un riesgo grande. Y ahí no puede haber solamente eso. Estoy hablando también de terrorismo, estoy hablando también de que un niño puede acceder a información pornográfica, información también para dañarse y para cometer suicidio. O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar para los que tengan acceso a un motor de búsqueda de inteligencia artificial y que o no tenga la conciencia de cómo utilizarlo bien o tenga la conciencia de buscar cosas malas para utilizarlas para hacer cosas malas. Pues bien, es por eso que dice el documento que la dimensión ética es primordial. Es primordial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no se manda sola. No. Eso de que crean y van desarrollándose y ya van pensando las inteligencias artificiales, están colocando una líder que está manejando a las demás y las está influenciando para pensar cómo destruir a la humanidad. No, eso es ciencia ficción todavía. Calma. Estamos hablando de que hay personas que diseñan los sistemas de inteligencia artificial, los motores de inteligencia artificial. Entonces, estas personas son las que van a quitar, por así decirle, los límites y las trabas para que una inteligencia artificial realice cosas malas e inmorales. Entre una máquina y un ser humano, solo el ser humano es verdaderamente un agente moral. Es decir, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1749, solo la persona humana es un sujeto moralmente responsable, porque solo él ejerce su libertad en sus decisiones y acepta las consecuencias de las mismas. Solo el ser humano está en relación con la verdad y el bien, guiado por la conciencia moral que le llama a amar y practicar el bien y a evitar el mal. Y esto lo dice la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Solo el ser humano está en relación con la verdad y el bien, guiado por su conciencia moral que lo llama a amar y practicar el bien y a evitar el mal. El ser humano entonces es responsable por eso de actos morales, porque libremente puede actuar. Y es ahí en donde dice el documento que no son solo los fines, sino también los medios empleados para alcanzar lo que son éticamente significativos. Es decir, el fin no justifica los medios. Les repetía, no solo para acabar, por ejemplo, con el hambre en una nación, voy a venir y comenzar a decir, matemos gente para que hayan menos y la comida alcance. Esto es algo inmoral. Algunos dirán, bueno, pero hay mucha gente que piensa así, lógicamente porque tiene una conciencia retorcida y puede realizar estos actos inmorales. Pero la persona humana, su conciencia le exige, le indica hacer cosas buenas. ¿Una persona mala sabe que hace cosas malas? Sí, claro. Las personas malas saben que están haciendo cosas malas, porque ellos quieren hacer cosas malas. Así como una persona hace cosas buenas porque quiere hacer cosas buenas. Aquí no es el punto de que, pequé por ignorancia. No. Salvo de que tenga un desorden mental, ¿verdad? Que tengas que atenderte psiquiátricamente, si vos estás en tus plenas facultades cognitivas, ¿verdad? Psicológicas,
Vos podés decidirte entre hacer algo bueno o hacer algo malo, pero una máquina no. Y este es el punto. Así que no son solo los fines, sino también los medios empleados para alcanzar las cosas, las que tienen que evaluarse para garantizar que se respete la dignidad humana y se promueve el bien común. En este sentido, como dirá San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, él decía que el papel de la inteligencia humana es crucial, no solo en el diseño y en la producción de la tecnología, sino también a la hora de orientar su uso en función del bien auténtico de la persona. Es clarísimo. Y aquí San Juan Pablo II está hablando 50 años atrás. Él ni se imaginaba tal vez que iba a existir la inteligencia artificial. Él hablaba de la tecnología y lo hablaba de una forma amplia, pero era clarísimo lo que decía San Juan Pablo II. La inteligencia humana desempeña un papel crucial al crear, al diseñar, al producir estas tecnologías, pero también a la hora de orientar su uso. Porque en la medida que el ser humano sea éticamente consciente y moralmente responsable, va a diseñar y crear cosas que funcionen moralmente responsables. Dado que una causalidad moral en sentido pleno solo pertenece a agentes personales, es decir, solo a las personas, no a los artefactos, las máquinas, a las cosas artificiales, es ahí la importancia de la responsabilidad moral. El poder identificar y definir quién es el responsable de los procesos de inteligencia artificial, en particular aquellos que incluyen posibilidades de aprendizaje, corrección y reprogramación. Es decir, hay inteligencias artificiales que ya están comenzando a hacer prueba y error, a reprogramarse, corregirse. Y entonces esto abre una caja de Pandora. ¿Por qué? Si yo no le transmito o no pongo esos límites morales a la hora de diseñar estas inteligencias artificiales, entonces yo mismo, que lo cree como ser humano, voy a quedar desprotegido después. Ahora, si bien es cierto, esto implica buscar responsabilidades. Y algunos se van a escudar de que, bueno, yo diseñé, pero la inteligencia evolucionó y ella se desarrolló sola y ella decidió hacer eso. No podemos caer en ese punto, porque si no, ya no habría responsabilidad de nadie. Y no puede ser. Los que crean la inteligencia artificial son los primeros responsables. Y los que la automatizan, y luego los que la programan, y luego los que van supervisando su desarrollo. ¿Por qué no es cierto que la han dejado al garete? No. Los seres humanos todavía están controlándola. Y tienen que hacerlo porque la inteligencia artificial tiene muchas fallas. Ya les dije, tienen problemáticas con la cantidad de información que manejan. No pueden manejar mucha cantidad de información. Se recalientan. A veces los materiales son insuficientes. Estos equipos tienen que tener materiales específicos para poder trabajar durante meses ininterrumpidamente, sin recalentarse. Tienen problemas en la parte lógica, matemática. Todavía no han llegado a utilizar la tecnología cuántica, porque cuando ya abran y ya lleguen a la inteligencia artificial a través de modelos cuánticos, estas van a ser más poderosas, pero eso todavía no existe, todavía no está siendo, no lo han logrado controlar todavía, es inestable, por lo tanto produce muchos errores. Incluso
La inteligencia artificial débil que tenemos acceso nosotros a través del Internet es una inteligencia artificial, y esto lo dijimos ya en el primer programa, que genera errores todavía. ¿Se confunde? ¿Se equivoca? Sí, todavía. ¿Por qué? Porque tiene fallas. Y tienen que haber programadores que están detrás que todavía tienen que estar reparando esas fallas. No es cosa de que lo hacen solita ellas y todo lo demás. No. Así que hay responsabilidad moral en las personas que están trabajando con estas inteligencias. Es importante por eso que quienes tomen decisiones basadas en inteligencia artificial se hagan responsables de ellas. Y esto lo ha dicho el Papa Francisco en un último discurso en el año 2024, reciente. El Papa ha dicho que quienes toman decisiones basadas en la IA deben hacerse responsables de ella, y ya sea posible dar cuenta del uso de la inteligencia artificial en cada fase del proceso de la toma de decisiones. Es decir, no se puede dejar al garete eso, para nada. Ahora, también el Papa Francisco ha dicho que si un uso ético de los sistemas de inteligencia artificial cuestiona, en primer lugar, a quienes los desarrollan, los producen, los gestionan, los supervisan, también es compartida con la responsabilidad de los usuarios, es decir, que de quienes lo utilizan. Ya les decía, un programador puede programar y darle todos los elementos a la inteligencia artificial para que crea una bomba casera. Tiene responsabilidad ese programador porque dio la herramienta y dio la información para que la inteligencia artificial, cuando se lo pregunten, pueda dar esa información. Y también tiene responsabilidad moral el usuario, el que esté investigando eso para hacer un daño. Claro que sí, ahí tenemos una cadena de responsabilidades. Y ahí es que no le echemos la culpa a la inteligencia artificial, el demonio, la inteligencia artificial, no. La culpa, la responsabilidad moral está en las personas que las crean, los supervisan, los diseñan, los generan y los usuarios que los usan. Los que están consumiendo esos motores de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, puede formar parte de una respuesta consciente y responsable de la vocación humana hacia el bien. Y esto es importante. La inteligencia artificial puede ser utilizada para el bien. Debe tener esos límites morales que sus creadores, que es el hombre, ¿verdad?, le impregna de moralidad a estos medios para que pueda realizar cosas buenas, para que pueda dar información sobre cosas buenas. Algunos dirán, bueno, pero si entonces limitamos la inteligencia artificial, entonces estaríamos sesgándola. Sí, puede ser, pero deberían haber medios y formas para identificar, para filtrar a quienes se les da una información. Esto es difícil. Bueno, pero para eso están esa gente pensante, esos científicos, esos inteligentísimos que pueden desarrollar la forma para poder limitar el acceso a información no deseada por parte de usuarios que puedan utilizarla para hacer mal. Claro que se puede. Y es por eso que, como cualquier tecnología, debe ir acompañada, dice el Papa Francisco en un discurso sobre el bien común en la era digital en el año 2019, decía el Papa que tiene que ir acompañada de una ética basada en una visión del bien común, una ética de libertad, responsabilidad y fraternidad.
capaz de favorecer el pleno desarrollo de las personas en relación con los demás y con la creación. ¿Es posible? Sí es posible. El problema es que algunos no quieren. Algunos dirán, es que vamos a tener entonces una inteligencia artificial sesgada, mientras que los otros que no tienen esas limitaciones morales van a diseñarlas más amplias y con capacidades que nos superen. Bueno, estos son puntos a debatir y que esto yo no lo voy a decir yo ni lo va a decir la iglesia. Tiene que hacerlo los organismos y ya no los países, porque si ustedes sabrán, los mayores que invierten, los quienes más invierten y tienen el poder de las inteligencias artificiales, ahora no son las naciones, son instituciones, empresas privadas que están desarrollando todo esto. Así que ya no son los gobiernos los que van a controlarlo, ni pueden limitarla con sanciones y con cuestiones, ¿verdad?, que puedan limitar los desarrollos en la parte económica. Ahora son personas, entes privados, los que están desarrollando estas tecnologías. Pero eso no quiere decir que las instituciones, los gobiernos y también los que tienen el discernimiento moral, como son las iglesias, ¿verdad?, las religiones, tienen que tomar parte también, tener un asiento en el camino del desarrollo de las inteligencias artificiales. Porque apartar lo que digan las personas de fe, ya sea cualquier religión, ¿no?, que va en busca del bien común, apartarlas y decir, no, aquí lo que nos interesa es hacer más dinero, en ser más potentes, en desarrollar más rápido. Esto crea graves riesgos e implicaciones tanto morales como éticas, en que no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Ahora, como decía San Agustín, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado, porque la inteligencia artificial y la humanidad, supónganse un caso ficticio, les repito, esto todavía no se ha llegado a hacer. Y ya he escuchado a especialistas que dicen, por lo menos en los próximos 10 años, no va a ser creada todavía la inteligencia artificial general, que va a ser la superinteligencia que va a superar a la inteligencia humana, más allá de todo lo posible. Pero supongamos que llegara a aparecer esta inteligencia que sería capaz de alcanzar capacidades sobrehumanas. Entonces, a medida de que la sociedad, la humanidad, se aleje del vínculo de los trascendentes, algunos van a tener la tentación de recurrir a la inteligencia artificial en busca de sentido y plenitud. Y ahí es donde dice San Agustín en su libro de las Confesiones que esos deseos de plenitud del hombre, que solo pueden encontrar su verdadera satisfacción en la comunión con Dios, cuando esos deseos se buscan en otras cosas, inclusive en la tecnología, entonces ya hablamos de querer sustituir a Dios. Y cuando está la presunción de sustituir a Dios con una obra de las propias manos, es decir, cuando el ser humano quiere sustituir a Dios por algo que el mismo ser humano creó, a esto se le llama idolatría. Así de sencillo. Está como cuando los israelitas salen de Egipto, son liberados por Dios de Egipto, Moisés los saca y van al desierto huyendo, pero ahí les sufren calamidades, sufren hambre, sed y todo lo demás. Y entonces
ellos buscaban y añoraban estar como antes, aunque eran esclavos, pero decían que allá comían, allá bebían y todo lo demás. Entonces comienzan a renegar de Dios, y cuando Moisés se ausenta, aprovechan, y como no podían ver a Dios, y como Moisés no estaba, que era el que hablaba con Dios, ellos no tenían ninguna comunicación con Dios. Entonces dijeron, bueno, hagámonos un Dios, y comienzan a juntar todo el oro que habían sacado de Egipto y crean el becerro de oro. Y ahí se da el gran caso de idolatría masiva, cuando todos vienen y adoran al becerro de oro. Entonces, eso es lo que es la tentación de la humanidad, de todos los tiempos, de todas las épocas. Querer creer de que con la tecnología que tienen, con los avances tecnológicos, ya no necesitan de Dios. No, ya no necesitamos. Ya el ser humano va a ir ahora a Marte y va a conquistar el universo entero. Pura ficción, ¿verdad? Porque nada de eso todavía es ni factible ni es real todavía, ¿verdad? Puede que en un futuro tal vez. Pero aunque el ser humano llegara a tener naves y pudiera viajar más allá de la galaxia, aunque eso sucediera, pretender que todo eso sustituya a Dios, eso es idolatría. Y esto lo advierte la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo. Y es lo que queremos hacer a veces con estas tecnologías de inteligencia artificial, que pueden ser incluso más seductoras que los ídolos tradicionales. Porque como decía el Salmo 115, estos ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oído, orejas y no escuchan. Pero la inteligencia artificial sí puede hablar. Hay motores de inteligencia artificial que ustedes los llaman y les dice, haceme tal cosa, y les contesta por tu nombre y te dice, sí, lo hago. Hace cosas tan sencillas como sintonizar un canal o apagar la luz, cosas así. Pero uno siente la ilusión de que esa inteligencia artificial tiene vida y que te habla. Hay gente que hasta le pide consejo ahora a una inteligencia artificial, en lugar de orar. Pero bien, estos son riesgos que pueden. Y hay mucha gente que la vez pasada les decía, hay alguien que se enamoró de su motor de inteligencia artificial y quería casarse con él. Ahora están pensando en hacer androides y casarse con androides, porque los seres humanos ya no satisfacen, y alguien que se satisfacen, antes lo hacían con muñecos. Ahora lo puedes hacer con androides que pueden caminar y pueden hablar. Entonces, todo esto lleva a nuevamente las tentaciones de idolatría. Dejar de ver en Dios, en buscarlo para tener esperanza y solución de mis necesidades, para poner todo en manos de un artefacto creado por mis propias manos. Estos son los nuevos becerros de oro. Y es por eso que la inteligencia artificial, en definitiva, no es la que se diviniza y se adora y se pone ahí para ser adorada. No. Como dirá San Juan Pablo II, es el ser humano el que se convierte en esclavo de su propia obra. Y es lo que sucede. Somos nosotros los que nos autoesclavizamos de nuestras mismas tecnologías. Y eso lo vemos. Vamos por la calle, vamos en el autobús. Hay gente que inclusive va conduciendo y va con sus celulares, con sus móviles, esclavizados. Están en una reunión para compartir y están esclavizados con el móvil, con sus computadoras. Novios que ya no platican, ya no conversan, están esclavizados por sus televisores, por sus computadoras, por sus medios audiovisuales. Padres de familia
que ya no se sientan a la mesa con sus hijos, ya no platican, ya no conversan, porque están esclavizados. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? ¿Qué es necesario? Por eso es importante la voz de la iglesia, con documentos como estos, que no es que estén demonizando las tecnologías, no. Están advirtiendo y están pidiéndole a todos nosotros que por favor utilicemos nuestra racionalidad, nuestro discernimiento. Pero ¿qué va a pasar si tenemos una conciencia moral desviada, retorcida? Es por eso que nuestra conciencia moral tiene que ser iluminada, tiene que ser una conciencia moral recta para poder tomar buenas decisiones, para poder hacer buen uso de las tecnologías y todas las cosas que tenemos ahora al alcance. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre buscar a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que me va a ayudar a yo ser mejor persona. ¿Qué es lo que me va a ayudar a ser un mejor hijo, a ser un mejor padre de familia, a un mejor compañero de trabajo, a un mejor profesor, a un mejor abogado, a un mejor médico? Si estas tecnologías me están ayudando a ser mejor persona, si yo las utilizo, yo las controlo para hacer lo bueno que debe haber, o si en realidad estoy esclavizado y me están controlando. Son los puntos que vamos a dejar abiertos ahí para la reflexión personal de cada uno de ustedes. Repito, la iglesia no demoniza las tecnologías, se alegra de que hayan avances. El problema está en que nosotros los seres humanos pongamos estas tecnologías en el lugar de Dios y sean nuestros nuevos becerros de oro. Hay que tener cuidado con eso. Pidámosle a Dios que nos dé el don de la sabiduría, que ilumine nuestra inteligencia humana, esa inteligencia que solo nosotros los seres humanos tenemos, que nos ha sido dada por Dios, para que podamos hacer el bien y que ejecutemos actos moralmente buenos. En esa medida vamos a tener sociedades buenas y vamos a tener hombres y mujeres libres que produzcan y generen cosas buenas para la sociedad y para el bien común. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.